Tengan muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Nuevamente nos reunimos por este medio, deseando en todo momento que usted pueda estar bien con la familia. Vamos a orar para poder empezar, para que el Señor en este tiempo pueda ser alabado, ser exaltado, y a la vez también podamos conocerlo más y más. Vamos a orar para poder empezar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre porque tú nos amas, gracias porque nos permites Señor poder estar aquí reunidos. Gracias Señor por el privilegio de poder compartir tu palabra. Danos conocimiento, sabiduría, danos paciencia Señor para poder entender tu palabra en este tiempo. Tu palabra Señor en todo momento puede edificarnos, puede fortalecernos Señor. Eso es lo que anhelamos Padre en este tiempo. Te damos las gracias por tu presencia. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una de las cosas que vamos a compartir el día de hoy es un personaje de la Biblia llamado el apóstol Pablo. Es un personaje a través de la historia, a través de las escrituras en el Nuevo Testamento. Es resaltante e influyente la vida, como él anduvo. Parte de su vida sabemos que la llevó, nació, ¿no?, en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, lo que hoy en día es la actual Turquía. Sabemos también que en la palabra menciona sobre el lugar donde parte de su niñez estuvo en Tarso, pero parte de su adolescencia, los estudios, lo llevó en Jerusalén, ¿no? Fue preparado en la escuela de Gamaliel, ¿no?, un maestro, ¿no?, sobre las escrituras, y de esta manera fue formado el apóstol Pablo para llevar a cabo. En ese entonces él desconocía sobre qué tipo de obra estaba siendo instruido para poder llevar a cabo, ¿no? Pero la palabra de Dios, como dice Timoteo, es inspirada, ¿no? Es inspirada, toda la palabra de Dios dice que no es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Para justamente preparar, para que el hombre de Dios pueda ser preparado, dice, para toda buena obra, no, enteramente preparado para toda buena obra. Y justamente Pablo fue preparado con ese propósito. Quizás él inconscientemente no sabía, ¿no?, todo lo que acontecía en su vida, ¿no? Pero Dios tenía algo planeado para él. Y parte de ese plan está el lugar donde nace, quiénes eran sus padres, de qué familia venía, de Tarso a dónde iba a ir, en qué lugar iba a ser preparado, ¿no?, qué es lo que acontecía en su vida, ¿no? Y dentro de esos características de su vida están esos puntos que les menciono, ¿no? Pero justamente Pablo fue escogido y apartado por Dios para un propósito. Y ese propósito estoy seguro que hoy en día también lo tiene con usted y conmigo, ¿no? Entonces, recordemos que somos especiales para Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para llevar a cabo buenas obras. Y parte de esas obras, las cuales complementan nuestro amor por Dios, nuestra fe en Dios, es el hecho de servirlo, ¿no? Es el hecho de dentro de todas las actividades que hagamos, el poder dar a conocer su nombre, el que la gente pueda en nosotros ver a Cristo, ¿no? El de poder imitar a Cristo, ¿no? El de poder proyectarnos, el poder encaminarnos, enfocarnos en cómo realmente debemos de vivir, ¿no? Pensar y hacer, ¿no? Dios es el único que a través de su Santo Espíritu va a obrar en nuestra vida y va a cambiar nuestras vidas, nos va a moldar a Él, ¿no? Entonces, así como lo hizo con Pablo, lo hará con nosotros, y lo viene haciendo, estoy seguro. Entonces, Pablo también fue uno de los que escribió parte del Antiguo Testamento. Escribió 3 epístolas, en los cuales parte de algunos
algunas epístolas fueron escritas estando preso, en una situación complicada, una situación difícil, ¿no? Para uno, ¿no? No nos imaginamos uno en esa situación, dentro de una cárcel justamente en el peor lugar, en la peor celda, y estando contentos, agradeciendo a Dios, alabando a Dios, orando a Dios. Y Pablo, en ese sentido, agradecido, ¿no? Por todo, por cada una de las situaciones en las cuales él vivía. Y Dios, de una otra manera, obró en él para poder escribir parte de las epístolas del Nuevo Testamento, que justamente son alimento importante para cada uno para la familia de Dios, ¿no? Nos ayuda enormemente, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales justamente mencionan, ¿no? Cómo la iglesia debe manejar algunas situaciones, y también muestra justamente también evidencia cómo es que algunas iglesias carecen, ¿no? Carecen de algunas cosas, como las debilidades que cuentan y también las virtudes con las que pueden justamente hallar en Cristo, ¿no? Entonces, justamente es de gran ayuda estas escrituras por parte de Pablo para el pueblo de Dios, y son una de las cosas también que resalta sobre lo que él hizo, ¿no? Como le mencionaba, ¿no? Él fue escogido por Dios, fue apartado por Dios para llevar a cabo esta obra de dar a conocer el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? Parte de su formación, parte de dónde vino, de cómo se formó, es un antes, ¿no? En la vida de Pablo, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver justamente de la nueva vida, ¿no? O sea, cómo fue la conversión de él, ¿no? Pero para esto también, justamente Pablo, su nombre antes de conocer a Cristo era Saulo, ¿no? Y como lo menciona aquí, ¿no? En el capítulo 9 del libro de Hechos, dice, ¿no? 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Nos menciona que se llamaba Saulo. Y justamente él, la formación que había tenido, lamentablemente en ese entonces, él lo usaba para justamente perseguir a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios. Él, avalado por las autoridades de ese entonces, de Jerusalén, él pedía una hoja, un oficio para poder encarcelar a los hijos de Dios, a los cristianos que hallaba, que encontraba, poder encarcelarlos, azotarlos, y si es posible también matarlos, ¿no? Recordemos que justamente él fue testigo de la muerte de Esteban, él estuvo presente, ¿no? Él avalaba tal momento en el cual vivió Esteban, ¿no? Recordemos que Esteban, lleno del Espíritu, justamente la labor que él cumplía, mañana más tarde Pablo iba a padecer algo similar, ¿no? Él en ese momento, siendo perseguidor, iba a pasar una situación o situaciones como las que vivió Esteban, ¿no? Y él, siendo perseguidor de los cristianos, su vida, cómo es que dio un cambio, ¿no? Y es en el tiempo, de repente, en los cuales nosotros en nuestra vida antes de Cristo hemos, de repente, no perseguido a cristianos, pero de repente hemos hecho daño, de repente hemos echado la culpa, de repente, alguna de las cosas a Dios, ¿no? De repente, no sé, hemos ofendido, hemos hecho daño con palabra. Hay muchas formas en las cuales nuestro pecado se ha manifestado, ¿no? Y justamente esta situación en las cuales
Pablo vivía en su vida cegada, su vida en donde le daba la espalda a Dios, tuvo un cambio, ¿no? Tuvo un porqué, tuvo un en ese momento crucial es donde cambia, ¿no?, el pensamiento de Pablo. Cambia y lamenta cómo es que hizo tales cosas con el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero justamente, aún en todas las situaciones que él vivió en el antes, Dios tenía algo planificado, todo estaba planificado, todo Dios tenía un propósito. Dios era el que manejaba cada situación. Y hay un versículo en la Biblia que quiero compartirles. Este versículo está en parte justamente del capítulo que vamos a leer, pero habla del hecho de que Dios tiene un propósito en la vida de la persona que tú menos esperas. Que Dios puede obrar en la vida de la persona que tú menos esperas. Él puede dar un cambio, Él puede llegar, tocar su vida y que esa vida pueda dar frutos que realmente sean impactantes, que sean resaltantes, que sean edificantes, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Y Dios en la vida de Pablo obró de tal manera, ¿no? Como les mencionaba, hay un versículo que quiero compartirles. Este versículo está en el 9:15. Este versículo es en la parte donde ya Pablo va al encuentro con Ananías para poder recobrar la vista. Y Ananías es donde le dice, ¿no?, ¿cómo es que si él tiene tal fama, ¿no? Él ha hecho daño, dice, ¿no?, a los santos, dice, en Jerusalén, ¿no? Vemos que cómo le responde el Señor Jesucristo, ¿no?, a Ananías, ¿no? Le dice, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué respuesta, ¿no?, de parte de Dios para poder aclarar a veces de repente en algún momento necedad para nosotros, ¿no? El de cómo Dios fijas tus ojos en esa persona que ha blasfemado contra ti, que te ha calumniado, que en un momento difícil te ha echado que tú eres responsable de su mal, ¿no? ¿Cómo, no? Entonces, acá Dios le dice, ¿no?, que instrumento escogido me es le dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Justamente los gentiles son aquellas personas que están fuera del pueblo de Dios. Y una de las cosas es que no solamente también era para los gentiles, sino dice autoridades, no, reyes y los hijos de Israel también. Entonces, ¿qué tal misión, qué tal encomienda es para Pablo esta labor, ¿no? Y aclara, ¿no? Y justamente este punto sobre lo que se refiere la conversión de Pablo es el hecho, como les mencionaba en el primer versículo, ¿no? Como respirando, dice, amenazas de muerte, dice, ¿no?, contra los hijos del Señor, dice, él fue el sumo sacerdote, dice, ¿no? Y en el Dios, dice, ¿no?, pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él, en esa rebeldía, como dice ahí, respirando amenazas y muerte, dice, contra los cristianos, dice que él pidió cartas en las sinagogas. Los cristianos en Jerusalén habían huido hacia Damasco, ¿no?, porque justamente la persecución era fuerte en ese entonces. Y justamente como al ser otro lugar, Pablo necesitaba cartas que les avalen, ¿no?, por las autoridades, ¿no?, para poder, si hallaron hombres y mujeres, poder traerlos, dice, ¿no?, presos a Jerusalén, ¿no? Entonces, lleno de esa cólera, de esa ira, de esas amenazas por parte de él, dice que él
va en camino, ¿no? Va camino hacia Damasco. Y el 3 dice, no, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vemos que ahí es donde sucede el encuentro, ¿no?, con Jesucristo, ¿no?, en el cual Pablo cae a tierra, boca abajo, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesucristo tiene el encuentro con él, ¿no? Y es donde Saulo le responde en el versículo 5, le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Era algo que Pablo, era inútil lo que hacía Pablo, en toda su, en toda en todo su interés de Pablo, en toda su posibilidad, era algo que hacía nada menos que contra nuestro Dios, ¿no? Entonces, al ser eso, justamente las consecuencias él las recibía, ¿no? Era un daño para él. Por eso es que Dios le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues? Le dice, ¿no? Soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos que justamente Dios de una otra manera se apiada de él y le hace ver cuál es su condición, ¿no? Cuál es su condición, y que en ese momento Pablo, el 6 dice, ¿no?, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? Mira cómo es la disposición, las palabras, ¿no? En donde la respuesta de Pablo, ¿no? En donde él dice, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, ¿no? Entonces ahí es donde justamente por parte de Pablo está en la respuesta de decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos que ahí es donde justamente es la comunicación, ¿no?, de Jesucristo con él, y él como respuesta en todo momento la disposición, ¿no?, de querer hacer lo que en ese momento Dios le pedía, ¿no? Entonces el 7 dice, ¿no?, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, dice, ¿no? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándoles por la mano le metieron a Damasco. Vemos que ahí, estando sin vista, Saulo se dirige a Damasco, ¿no? Y mira, dice que estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Justamente ya estando en Damasco, dice que ahí nos habla sobre Ananías, ¿no?, a quien el Señor dice, le dijo en visión, y Ananías estuvo dispuesto, escuchando la voz de Dios, le dijo, ¿no?, levántate y busca. El 11, levántate, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, ¿no? Entonces vemos ahí cómo es que Dios le ordena a Ananías lo que tiene que hacer también, ¿no?, que dé el encuentro con Saulo, ¿no? Entonces Ananías es donde le dice, ¿no?, cómo es que teniendo tal reputación este hombre, voy a ir al encuentro con él, porque él ha perseguido a los santos en Jerusalén, como menciona en el 13, ¿no? Y en el 14, ¿no?, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre, ¿no? O sea, justamente las autoridades es que le daban el visto bueno para tal daño que él hacía contra el pueblo de Dios, ¿no?, contra todo aquel que anunciaba a Jesucristo, ¿no? Y ahí está la respuesta del por qué, ¿no?, del por qué justamente Ananías tenía que dar el encuentro a Saulo, ¿no? Era porque Dios lo había escogido, era porque Dios veía el plan que tenía para que Pablo pueda
pueda hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde menciona sobre la labor que Pablo iba a hacer, ¿no? Entonces fue donde Pablo y Ananías tuvieron el encuentro. Él le puso las manos, dice, ¿no? Sobre el 17 dice, no fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde recibe el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que al momento que le puso las manos a Ananías, a Saulo en los ojos, dice que de sus ojos cayeron como escamas y recibió al instante la vista, ¿no? Y de una manera en respuesta al arrepentimiento, al aceptar tu condición, al considerar que por encima de ti hay un Dios que es poderoso, que es creador, que es omnipotente, que es todopoderoso, él decide dar el paso, ¿no? Dar el paso siguiente, ¿no? Dice, al momento que recobró la vista y levantándose, fue bautizado, dice, ¿no? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya ahí en ese entonces, ni bien recobró la vista, recibió el Espíritu Santo y ya vemos que la perspectiva de Pablo cambió totalmente, ¿no? Cambió totalmente y ahí es donde justamente todo lo que él anteriormente había pasado en su vida, de una otra manera tenía un propósito. Y ya en su nueva vida iba a ser puesto en práctica todas esas fortalezas que se podría decir que él tenía, ¿no? que él había, con el tiempo había aprendido. Entonces vemos que justamente hoy en día nosotros también, dentro del pueblo de Dios, muchas personas, muchos de nosotros, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, y parte también de nuestros talentos y nuestros dones justamente deben ser puestos al servicio, ¿no? Justamente recordamos que aquí en este caso también vemos que Pablo también parte del conocimiento que tenía, justamente el de poder realmente ser un buen comunicador, estar preparado en ciencia, en las escrituras. Aquí fue esto mostrado, ¿no? Fue evidente, ¿no? En hechos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, hermanos, que hoy en día nosotros también, parte de nuestros talentos y nuestros dones y la labor que hacemos puede contribuir al crecimiento de la iglesia, ¿no? Justamente hay muchos profesionales en la salud, como médicos, enfermeros, que justamente a veces con el oficio que ellos hacen, justamente contribuyen a la obra de Dios, ¿no? Así también maestros, ¿no? Maestros que justamente contribuyen, ¿no? Hoy en día en las iglesias, como enseñando, en la escuela dominical, en las escuelas bíblicas, ¿no? Hay maestros que sus talentos los rinden al servicio del Señor, ¿no? Así también a veces los que son de profesionales de la salud también justamente también contribuyen. A veces hay campañas de salud y ayudan al prójimo, de una otra manera contribuyen, siempre con el propósito de mostrar en ese momento que de dar a conocer, ¿no? El nombre de Cristo, ¿no? En sus vidas, ¿no? Entonces no hay nada que sea menospreciado ante los ojos de Dios. Cada una de las cosas que Dios nos ha dado, nuestros talentos y nuestros dones, deben ser presentados para poder servirle también de esa manera, ¿no? Y Pablo, en este sentido, parte de su preparación también justamente contribuyó a que él pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, porque justamente también es importante el hecho de resaltar que tanto Pablo como cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito, y ese propósito
está en Efesios. Efesios 2. Vamos a leerlos del 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno de los propósitos en los cuales justamente tanto Pablo, como le mencionaba, como cada uno de nosotros, hemos sido creados en Cristo Jesús, menciona su palabra, para buenas obras, las cuales mucho antes de nacer nosotros desconocíamos, pero Dios ya lo tenía planificado, ¿no? Y la gloria sea a Dios, porque hoy en día parte de ese plan, de esa idea de Dios para cada uno de nosotros, de esa voluntad de Dios, se viene dando, ¿no? Y nos gozamos en esa verdad, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, amigos, que hemos sido creados, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, con todas nuestras fortalezas, con todos nuestros talentos y dones, debemos de servirle a Dios, ¿no? Entonces, tal labor es importante y es valorada por Dios cuando realmente lo haces con ese amor, ¿no? Porque justamente antes de su conversión, Pablo, recordemos que él no amaba al prójimo y mucho menos amaba a Dios. Y después de eso, justamente, después del encuentro con Jesús, cambiaron esas dos cosas. El amor a Dios implicaba en salvar las almas, en ver la condición de aquella gente que no conocía a Cristo, en ver el interés de que la gente también pueda hallar esa salvación, de que pueda reconocer que hay un Cristo que salva, que la condición en la que se encontraba lo separaba de Dios, ¿no? El pecado, y que justamente Cristo murió y es el que de una otra manera ocupó nuestro lugar, y por medio de él es que vamos a poder hallar a Dios, podemos poder tener comunión con Dios. Entonces, recordemos esa verdad, hemos sido creados para buenas obras en Cristo Jesús, y recordemos que también mucho antes de convertirnos a Dios, ¿cuál era nuestra condición? Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Dios nos dio vida en nuestra condición perdida, en nuestra condición de delitos, en nuestra condición de estar muertos, ¿no? Hoy en día tenemos vida, y esa vida debe ser evidenciada, complementada con buenas obras, ¿no? Entonces, yo les animo a ustedes, hermanos y hermanas, que justamente Pablo es un gran ejemplo a seguir, y como gran ejemplo a seguir, justamente estos referentes de la palabra de Dios deben de ser más estudiados, ¿no? Dentro del Nuevo Testamento hay mucha enseñanza para nosotros como iglesia, poder edificarnos, ¿no? Poder ayudarnos unos a otros, porque recordemos que nosotros, por medio de Cristo, es que somos un cuerpo, ¿no? Por medio de Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Entonces todos debemos de tener un pensamiento, tenemos en unidad, debemos de enfocarnos, en nuestra fe debe ser dirigida de esa manera, ¿no? Trabajar todos en unidad, siempre dando a conocer el mensaje de Cristo, ¿no? Porque así como por el tiempo que nosotros tenemos de repente de creyentes, a veces
no se evidencian esas buenas obras, ¿no? Entonces, que esto sea que esta palabra de Dios sea el hecho de poder animarnos a poder ver esa promesa de parte de Dios y a la vez también poder como respuesta analizar, meditar y pedir ayuda a Dios, ¿no? Porque ya conociendo la verdad no podemos estancarnos, no podemos solamente conocerla y conformarnos con eso. Debemos de buscar cada día más de Él, debemos de conformarnos más a su imagen, a su presencia, a conformarnos más a su carácter, a su personalidad, a cómo Él es llevando la vida de un hombre terrenal, cómo Él anduvo, cómo Él amó al prójimo, cómo Él soportó por la humanidad tales cosas. Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta esas promesas de parte de Dios y tengamos toda la seguridad, toda la confianza de que vamos en todo momento a perseverar y que Él nos va a ayudar a poder comprender y a poder tomar decisiones correctas para siempre dando a conocer la gloria de Él, ¿no? Entonces, como parte de lo que quiero que usted pueda resaltar en esta enseñanza, es que Dios por su gracia nos escogió y apartó para andar en sus obras, ¿no? Por su gracia nos dio la salvación. Fuimos creados para eso, ¿no? Para hacer buenas obras. Y otra de las cosas también, que dentro de nuestros dones, nuestros talentos, deben de contribuir para lo que se refiere a la obra de Dios, ¿no? Y otra de las cosas es también que dentro de, y esto ya viendo de repente, parte del antes de Pablo, es que debemos de quitar toda rebeldía de nuestras vidas. Debemos de dejar en ese sentido nuestros propios deseos. Debemos de enfocarnos y dejar que nuestros planes puedan ser corregidos por parte de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene elegir la opción del plan que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y ese plan, aunque usted no lo crea, por medio de su palabra, lo vamos a hallar, ¿no? Entonces, sometámonos a la autoridad de Dios, porque Él nos creó en Cristo Jesús, y hoy en día nos gozamos en esa verdad, ¿no? Entonces, una de las cosas que también quería compartirles era sobre el hecho de que Pablo tuvo situaciones complicadas, tuvo situaciones difíciles, que él maduramente, con esa espiritualidad que él comenzó a hallar poco a poco, siempre dependiendo de Dios, nosotros también con el tiempo podamos hallar eso, ¿no? En todo momento tengamos en cuenta el hecho de la dependencia de Dios, ¿no? El de todo momento no ser altivo, ¿no? El de poder dejar toda nuestra propia opinión, nuestro propio parecer pueda quedar de lado, ¿no? Pueda morir nuestro yo y que Cristo en nosotros pueda ser el que viva, ¿no? Entonces, una de las cosas es que tengamos en cuenta eso, ¿no? El hecho de poder en todo momento aferrarnos a la palabra de Dios y dejarnos guiar justamente por Dios también, ¿no? Entonces, espero que en este tiempo usted, tanto usted como yo, estoy seguro que parte de lo que hemos compartido va a ser tomado, ¿no? Dios puede hablar en su vida y Dios también pueda darle el entendimiento para cada una de las lecciones o el tiempo que usted medite en su palabra, ¿no? Bien, para poder terminar, vamos a orar y
Queremos dar gracias a Dios por el tiempo concedido, por el tiempo en los cuales hemos aprendido sobre su palabra, sobre este personaje bíblico. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú en todo momento, Señor, nos has cuidado, has visto, Señor, nuestra vida, nos has formado, Señor, en el vientre de nuestra madre. Tú, Señor, desde antes tenías un propósito, Señor, para nuestras vidas. Así como Pablo, Señor, cada una de las cosas que acontecieron, Señor, en su vida, tú las preparaste con un fin, Señor, el de dar a conocer tu nombre. Permítenos a nosotros, Señor, humildemente, también ser parte, Señor, del propósito de llevar tu nombre, Señor, de poder dar a conocer tu palabra, aquella esperanza, Señor, que nosotros un día recibimos por parte de ti. Esa gracia, Señor, llegó a nuestras vidas. Nos gozamos por eso y te pedimos, Señor, que tú puedas día a día, Señor, formarnos en tu palabra, Señor, en todo momento. Sabemos que es eficaz para nuestras vidas. Sabemos que es importante, Señor, tu palabra. Permítenos en todo momento, Señor, tener el tiempo para poder meditarla, tener el tiempo para poder estudiarla, Señor, para conocer, Señor, cómo eres tú, para conocer cómo quieres que andemos nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra en este tiempo y permítenos en todo momento exaltar tu nombre, darte la gloria y la honra, Señor, mientras tú nos permitas, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es una alegría poder compartir este tiempo. Nos volveremos a encontrar en otro momento. Tengan buenos días. Nos vemos hasta luego.